atención. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces voy a elevar una oración. Quiero pedir, por favor, que inclinemos el rostro. Vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, muchas gracias, Señor, le damos en esta tarde por este momento que usted nos está haciendo vivir y dándonos el privilegio de poder escudriñar, Señor, su escritura, Señor. Padre, habemos más de 3 hermanos, Señor, y su palabra dice, que caigan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Padre, le queremos cobrar y recordar esta promesa que usted nos hizo, Padre mío. Señor Dios Todopoderoso, al momento de abrir la Escritura, Señor, al momento de abrir, Señor, esta palabra, Señor, sabemos que es usted el que nos está hablando y sabemos que es usted el que nos está enseñando, Señor. Padre, ayúdeme, Señor, a poder dejar los conceptos claros, Señor. Deme gracia, deme la sabiduría, la inteligencia, Padre, para poder ejercer y poder transmitir lo que su corazón quiere para nosotros, Señor. Señor Dios Todopoderoso, bendiga grandemente a los oyentes, a los que están conectados, Padre, y los que se van a conectar, Padre amado. Mi Dios, nos entregamos en tus manos. Haga usted conforme a su voluntad con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitos, les invito. Hermanito Víctor. Amén, dígame. Disculpa que te interrumpa. Voy a silenciar todos los micrófonos para que no hayan interrupciones mientras tú expones. Lo que sí, voy a mandarte una solicitud para que tú abras el micrófono, pero nadie más va a poder activar los micrófonos mientras tú estés exponiendo, ¿ya? Ok. ¿Te llega la solicitud, hermano? Ahí estamos bien. Okay. Ya. Gracias, Víctor. Bien. Se escucha bien, ¿verdad? Bien. Estoy aquí en este. Ya. Bueno, lo que les voy a pedir, por favor, es que cada uno de los participantes de este estudio tengan sus Biblias a mano, porque es importante que cada palabra que salga de esta boca va a ir respaldada con un texto bíblico, para así poder interpretar lo que realmente quiere decir el tema y los versículos que le corresponden a cada explicación. Y para eso yo necesito, como que está guiando este estudio, en que cada versículo que se lea y cada versículo que yo lea en este lugar sea respaldado también y confirmado
por ustedes allá en sus casas. Así que les pido por favor que tengan su Biblia a mano para que puedan confirmar las cosas que Dios en su infinita bondad y su infinita misericordia ha preparado para nosotros. Porque el tema que nosotros vamos a tocar ahora se llama Pesaj. P-E-S-A-J, Pesaj. Esto quiere decir Pascua. Y esto no es algún invento de algún hombre, que se le ocurrió a algún hombre en la tierra, o que alguna congregación se le ocurrió, o que alguna denominación se le ocurrió, sino que esta orden viene directamente desde el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, nuestros hermanos, los israelitas, los judíos, ellos cumplieron, pero al pie de la letra, estos mandamientos que el Señor les dio, y que estas fiestas, porque la palabra fiestas en hebreo le da una connotación de festival, porque realmente era un festival, porque empezaba el día 10 de abril, ¿no es cierto? Y la Pascua terminaba el 14 de abril. Y de ahí del 14 de abril empezaba otra fiesta que se llamaba los panes sin levadura, que justamente terminaba hoy día. Eran 7 días de fiestas. Entonces, cuando Dios les da esta orden a los israelitas, les da esta festividad, que nosotros lo llamamos como festival. Entonces, estas fiestas, los hermanos, los israelitas, cumplían con esta fiesta, pero al pie de la letra, paso por paso, como Dios se lo había mandado. Entonces, vamos a primero analizar la palabra Pesaj. Bueno, Pesaj, que nosotros ahora la conocemos por Pascua, significa, en el vocablo hebreo, pasar de largo, pasar por encima. Y esta es la promesa que Dios le hizo a su pueblo Israel cuando les dio la orden de que ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿no es cierto?, en la noche que él iba a pasar el ángel de la muerte por cada hogar. Y quiero que tomen esta connotación, hermano. El Pesaj, el ángel de la muerte, él tuvo toda su manifestación en Egipto. Nunca el Pesaj tuvo el comienzo en el pueblo de Israel, sino que el Pesaj estuvo sus inicios dentro de la tierra de Egipto, dentro de un mundo hostil, dentro de un mundo, la palabra correcta es traumático, porque los israelitas tenían que salir de ahí y salir apurado, tenían que hacer todo rapidito. Entonces, Dios les dijo a su pueblo que tenían esa noche que comer ese cordero. Después les voy a decir qué manera la comían. Esa noche la comían, el cordero se comía en familia. Y se comía en forma de cena. Pero era una cena muy especial para los israelitas, porque ellos comían esa carne del cordero, se la comían asada. Y también tenían otros componentes dentro de la mesa, que eran unos panes sin levadura.
y también tenían otros componentes en la mesa que eran unas hierbas amargas. Y cada uno de los componentes que ellos tenían en la mesa tenían un significado, tenían un simbolismo. Después, con el tiempo, con los años, empezaron las tradiciones de los hombres a incorporarle más elementos al plato del Pesaj. Cabe señalar, mis hermanitos, que esto se contrae con la enseñanza greco-romana de hoy en día. Lo explicaba el viernes pasado, que la gente para la Semana Santa se vuelve loca comprando marisco, comprando pescado, y que no hay que comer carne, y que no hay que comer carne. Bueno, esa es una doctrina pagana, esa es una doctrina greco-romana. El Pesaj, la Pascua, se come carne. Y aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver en los versículos bíblicos que vamos nosotros a leer. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos en el mundo, estamos sumergidos en este sistema a nosotros nos enseña cosas que no están vinculadas dentro de la Escritura. Y a veces caemos en el engaño. Imagínense que ahora también el imperio greco-romano, que estamos sumergidos todavía en esto, ahora sacó los huevitos de Pascua y el conejito, y empezamos con muchas tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con la Pascua real, el sentido de la Pascua real. Porque el cómo se come la Pascua, el sentido de la Pascua y quiénes comen la Pascua. Son muchas cosas diferentes que nosotros tenemos que saber. Tenemos que tenerlos bien claritos en nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros manejemos este tema para que no seamos más engañados. Por eso que yo les pido a mis hermanitos que usted abra su Biblia y vamos a leer en Éxodo, donde comienza todo esto. En Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, vamos a darle lectura entonces desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Fíjese la escritura que dice que habló Jehová a Moisés y al sacerdote Aarón. Esto va a ser muy importante para seguir la trayectoria de todo lo que está pasando, porque la palabra de Dios fue revelada a Moisés y fue revelada a Aarón, para que más o menos vamos a descubrir algo muy bonito en todo esto. Versículo 2. Este mes os será el principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Ya partimos con algo que Roma cambió muchas cosas en cuanto a los tiempos, dando la profecía de Daniel capítulo 9, cuando dice que va a haber un imperio que va a cambiar los tiempos y las leyes. Bueno, entonces, a contar de nosotros, desde un tiempo hasta acá, el imperio romano se ha encargado muy bien eso, de cambiar los tiempos y las leyes, porque dice el mes bíblico, el mes donde empieza el año para los israelitas, es el mes de abril, que se le llama el mes de Aviv, y también se le llama el mes de Nisan. El mes de Nisan y el mes de Aviv es el mismo mes. Entonces, cuando los israelitas celebran el Año Nuevo, ellos lo celebran el 1 de abril. Y nosotros, cuando celebramos el Año Nuevo, celebramos el Año Nuevo el 31 de diciembre. Entonces ya hay un quiebre ahí.
Ya hay una información que está, ¿cuál es la verdadera? ¿No es cierto? Y tenemos que pensar que la información bíblica es la verdadera y la otra es la falsa. El versículo 2, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses. El primero de los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, o sea, el 10 de Abib o el 10 de Nisan, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, ¿no es cierto?, el padre de la familia, y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día, esto es muy importante, hermanito, hasta el día 14. O sea, el padre de familia tenía que tomar un cordero el día número 10 y tenerlo guardadito hasta el día 14 de ese mismo mes. Tenía que tenerlo por 4 días, ese cordero. ¿Y saben lo que hacían ellos con el cordero? Lo examinaban. Ellos examinaban el cordero. Ellos veían que el cordero no tenía ninguna pata quebrada, que no tuviera ninguna enfermedad, que no estuviera contaminado con bichos. Y tenían que tener el cordero perfecto. ¿Ya? El versículo 6. Lo guardaréis entonces hasta el día 14 de ese mes, por 4 días. ¿Qué va a pasar con este cordero? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ya? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, fíjese, la palabra noche, aquella noche comerán la carne asada al fuego. Es súper importante saber esto, que la Pascua, el Pesaj, se come con carnes. Nunca encontramos en la palabra del Señor que la Pascua se come con pescado, marisco. La ordenanza de Dios es que se come con carne. Aquí dice, versículo 7, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 3 elementos que estaban en la mesa: la carne asadita, panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, ¿por qué panes sin levadura? Porque cuando ellos salieron de Egipto, el pan estaba leudado. Pero Dios les dijo que tenían que salir rapidito, después lo vamos a ver, después lo voy a explicarle antes. Ellos tenían que salir apresuradamente porque tenían que salir antes que el pan leudase. Yo no soy panadero, yo no tengo idea cómo es el proceso, pero yo creo que desde que el panadero hace el pan, o desde cualquier persona que haga un pancito en su casa, desde que lo hace hasta que leuda, hay un proceso. No sé cuántos minutos son, no sé cuántas horas son,
Pero lo importante es aprender de que Dios les dijo a ellos que tenían que salir apresuradamente antes que el pan leudase. Entonces, por eso que ellos tenían que comer el pan, porque la levadura representaba todo lo que significaba corrupción, todo lo que significaba lo malo, todo lo que significaba la pudrición. Eso significaba para Dios el pan sin levadura. Dice el versículo 8, en aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora, ¿qué significaban las hierbas amargas? Las hierbas amargas significaban todo el periodo amargo que ellos pasaron en Egipto, siendo esclavos, siendo torturados, siendo pasado a llevar, el sufrimiento, los llantos, la tristeza de vivir esclavizado en un país que no era de ellos. Eso iba representado en las hierbas amargas. Hoy día, cuando los judíos comen este Pesaj, le ponen hartas hierbas amargas a su plato. Lo representan con otro tipo de hierba, pero en ese tiempo decía hierbas amargas. Pero ahora lo hacen con un tipo de hierba, la más amarga que puedan existir. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en él. O sea que los hermanos, cuando ellos comían la Pascua y quedaba carne en la olla, quedaba carne en la cocina, eso tenían que convertirlo en ceniza. Tenían que quemar todo eso. Porque ellos tenían que salir de la tierra de Egipto sin este tipo de comida. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, versículo 9, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Es la firma del Señor. Ahí vemos una declaración del Señor. Yo, Jehová. Al principio de este discurso yo le decía que esto no fue un invento de un hombre, no fue ningún invento de una iglesia. El Señor, en su corazón, diseñó este sistema para que los israelitas se acordaran perpetuamente de lo que Dios va a hacer ahora. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa es Pascua. Pasaré de vosotros. Pasaré por encima. Pasaré de largo. Eso es Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. En este día, dice, o sea, el día 14 de Nisan o 14 de Aviv, en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí está la ordenanza. Tengo que recordarle de que los hermanos empezaron a celebrar el Pesaj, la Pascua,
cuando salieron con Moisés, cuando cruzaron el mar, ellos empezaron a celebrar la Pascua con Moisés cada primer día del año hasta el día 14 de ese mismo año, que era el mes de Abib. Después empezaron a celebrar también con Josué. Josué era lo más que le daba importancia a esta fiesta. Después los israelitas empezaron a celebrarlo empezaron a celebrarlo con el pueblo en Egipto, en la tierra prometida. Pero ellos sabían de que una persona, un Mesías, tenía que cumplir el papel del Cordero. Y ya había muchas profecías acerca de que un Mesías iba a venir a Israel y tenía que cumplir ese papel. Tenía que cumplir esa ordenanza que Dios le había dado al pueblo. Que tenía que haber un hombre, tenía que haber un Mesías, tenía que haber un Salvador que representara el Cordero de Dios para sacrificarlo para el perdón de los pecados del mundo. Entonces, los profetas empezaron a hablar sobre este Mesías. Por eso que encontramos en Isaías 53, versículo 7, algunas de las profecías que tenían que ellos escuchar, porque tenía que venir un Cordero, tenía que venir un Salvador representando a un Cordero para que Dios pueda perdonar a la humanidad a través de ese Cordero. Dice Isaías 53, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ellos sabían que Jehová, que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, tenía que depositar toda su ira en un hombre. Y este iba a ser como un cordero como la Pascua. Tenía que cumplir las mismas circunstancias que cumplió este cordero. Dice Isaías 53, versículo 7, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la profecía decía que venía un Mesías a sufrir como un cordero. Y cuando ellos pensaban en el cordero, pensaban en ese mismo cordero que fue sacrificado allá en Egipto para liberar a su pueblo Israel. El sentido de el Pesaj. ¿Con qué sentido celebraban ellos el Pesaj? ¿Cuál era el enfoque que ellos le daban al Pesaj? Ellos celebraban el Pesaj recordando de que Dios los sacó, los liberó de la esclavitud. Ese es el sentido que le daban ellos al Pesaj. Ellos tenían que recordar que Dios con mano fuerte los sacó
a la independencia. Ya no eran más dependientes de un faraón. Ya no eran más dependientes de un gobierno humano, sino que Dios los sacó, los liberó para ser dependientes de un gobierno divino. Dios quería cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les dijo, ustedes van a ser una nación, ustedes van a ser una nación grande y todas las familias de la tierra serán benditas en ustedes. Pero ahí, en Egipto, esclavos en Egipto, ellos nunca iban a poder ser nación. Entonces Dios los sacó de ahí. Eso a nosotros nos enseña, hermano, es que cuando Dios tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito con mi vida, Dios va a cumplir ese propósito. Dios va a cumplir sí o sí el propósito que tiene con nosotros. Entonces, Dios empieza a mover las piezas ahora. Nosotros, en este país, celebramos la independencia el 19 de septiembre de cada año. ¿Y cómo la celebramos? Celebramos la independencia, bueno, cuando éramos más jóvenes íbamos a todos a la parada militar, ¿no es cierto? Estaba el presidente de la República ahí con todos sus ministros, mostrándole al mundo que somos independientes gracias a esas fuerzas bélicas y gracias a una guerra que nosotros ganamos. Bueno, digo nosotros porque somos chilenos, pero los ejércitos chilenos de esa época ganaron guerras y ganaron guerras con armas, con fuerza, con poder bélico. Entonces, gracias a eso, poder bélico, gracias a esa fuerza, somos independientes. Somos una nación independiente. Y así lo hace cada país. Vemos en la televisión cuando el presidente de Corea del Norte, ¿no es cierto?, él muestra todo su poder bélico que tiene, bombas nucleares y cuánta cosa hay, tanques inmensos y una plataforma, una plaza grande donde él pasea todo su armamento para que el mundo lo vea, que ellos son una nación independiente. Y así cada país de todo el mundo celebra en algún día del año, celebra su independencia. En la independencia que ellos celebran es gracias a la fuerza, gracias al poder bélico, gracias a una guerra. Pero mire la humildad de este pueblo. Cuando ellos celebran la independencia de su pueblo, ¿saben cómo lo hacen, hermanito? Se encierran en sus casitas con su familia y se comen un cordero con panes sin levadura y hierbas amargas, reconociendo de que ellos son libres, son independientes, gracias al poder de Dios que los sacó de la tierra de Egipto. El poder no es de ellos, el poder fue del Señor. El Señor los sacó, el Señor batalló, el Señor mandó las plagas, el Señor hizo todo para que su pueblo fuera libre. Entonces ellos, eso es lo que, el sentido que le dan a la Pascua. Ellos celebran su independencia. Ellos no son más esclavos de un faraón en Egipto. Bueno, después la historia va a empezar a cambiar, porque vienen las invasiones, viene la invasión de Nabucodonosor, después viene la invasión de los imperios persas, los medos, ¿no es cierto? Bueno, y los griegos. Bueno, vamos a pasar instancia de la vida de los israelitas. Pero en ese momento, los israelitas, el sentido de ellos era celebrar su independencia con la mano poderosa del Señor. Ese es el sentido.
Bueno, entonces las profecías decían que iba a haber un Mesías que tenía que cumplir las características de este Cordero, que él tenía que sufrir como el Cordero y que tenía que morir por la nación. Entonces, vamos a ir para allá ahora. Vamos a identificar el Cordero. Las profecías decían que iba a haber un Cordero, pero ahora lo vamos a identificar. Dice Juan 1:29 que Juan el Bautista estaba él en el Jordán predicando y bautizando. Ese es el ministerio que Dios le había dado a él. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, acuérdense que Juan el Bautista era lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Elizabeth. Entonces este hombre lleno del Espíritu Santo, él vio a Jesús y dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes era una profecía, ahora ya está identificado. ¿Quién es el Cordero? Era el Mesías, era Jesús, ¿no es cierto? Después, mucho tiempo después, el apóstol Pedro lo corrobora más todavía. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no es cierto?, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin manchas y sin contaminación. Lo mismo que Éxodo capítulo 12, ¿se acuerdan? Que el cordero tenía que ser perfecto, tenía que ser sin manchas y sin contaminación. Vamos a ver entonces el otro punto. Ya estaba identificado el Cordero, ya está, sabemos quién es ese Cordero. Ahora, mis hermanos, la enseñanza más linda que vamos a tener en esta tarde es que Jesús, el Cordero de Dios, cumplió a cabal, segundo tras segundo, día tras día, mes tras mes, año tras año, lo que Dios tenía destinado para él. El propósito de Dios quería que este Cordero cumpliera los mismos requisitos que cumplió el Cordero de Éxodo capítulo 12. Fíjese que cuando Jesús entró, vamos a la Escritura, en Mateo 21:12. Si usted gusta, va conmigo a la Escritura. Mateo 21:12 dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los cambiantes. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y buscó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada escrito está, dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Entonces, cuando Jesús entró al templo, él entró el día número 10 de Aviv. Yo ando buscando el texto que se me perdió para mostrárselo. Él entró justamente en el día
Mateo 26, lo tengo por aquí. El día 10, porque él tenía que cumplir. Él tenía que cumplir a cabal, porque en ese momento, cuando Jesús entró al templo, se celebraba la Pascua, faltaban 4 días para que la Pascua se celebrase. Y él, cuando entró al templo, fue en el día número 10 y empezó a desparramar todos los negocios que hacían afuera del templo, empezó a desparramar todas las cosas que estaban siendo objeto de comercio afuera del templo. Entonces, lo primero que ellos empezaron a preguntarle, y aquí viene la inspección del Cordero, lo primero que empezaron a preguntarle a Jesús es con qué autoridad hacía estas cosas. Estamos dentro de la inspección del Cordero. Estamos dentro de del proceso en que el Cordero está siendo inspeccionado. Dice, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Lo primero que le preguntaron al Señor, estamos dentro del proceso de inspección, lo primero que le inspeccionaron fue la autoridad. Miren lo que Jesús respondió. Respondiendo Jesús dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, sí, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. En Lucas 19, por eso les dije, hermanito, que vamos a tener que leer hasta Biblia. Lucas 19, versículo 41. Versículo 47. Ya enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. Lo que hizo Jesús en el templo para ellos era digno de muerte. Entonces, ¿qué dice? Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, ya el día 10 no le pudieron hacer nada al Cordero. No le sacaron ninguna cosa para acusarle. Ya no le sacaron, no pudieron con el Señor. Vamos al día número 11. Mateo 21, 46. Mateo 21, 18, perdón. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Cuando dice por la mañana es porque ya pasó otro día, ¿no es cierto? Cuando purificó el templo, cuando se enfrentó con los fariseos, ¿no es cierto? Ahora, en el versículo 18 dice, por la mañana, ya pasó el otro día, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viniendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. ¿No es cierto? Ahí vemos
cuando le dijo a la higuera que no hiciera más fruto de ella, no esperaba encontrar fruto de ella. Algunas personas dicen que esta profecía habla acerca de Israel. Yo no lo comparto porque no habla de eso, no habla de Israel. Dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y halló nada, y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo le dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso pasó en el día ya 11. Ya lo vamos acercando ya al día 12, al 13 y al 14. Vamos a ver. Querían sorprenderle en el día 11 sobre un tema súper importante que él predicaba. Querían sorprenderle con el tema a este cordero para encontrar alguna falla, para encontrar alguna contaminación, porque el cordero tenía que ser sin manchas, acuérdese, en esto del capítulo 12, y tenía que estar 4 días observándolo. Y ese es el proceso que está pasando Jesús ahora. El tema que le están preguntando ahora no es sobre la autoridad. Ahora le están preguntando un tema súper importante en esa época, que era el tema de la resurrección. Querían pillarlo en algo. Querían, por todos lados, querían pillar en algo a este cordero. Y el tema que le están preguntando ahora era sobre la resurrección. Y esto sale en el versículo 23. Mateo 22, 23. Dice, en aquel día, en el día número 11, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. ¿Es la resurrección, pues, de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Con esa pregunta querían hacer caer a nuestro Señor Jesús. Con esa pregunta querían encontrarle algún defecto al cordero para hacerlo, para apuntarle con el dedo, para hacerlo caer. Y la respuesta que le da el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. No pudieron con el Señor. No pudieron hacerle caer con estas preguntas tan importantes sobre la autoridad, sobre la resurrección. Ahora viene el engaño. Día número 12. Ellos querían engañar al Señor,
haciéndole preguntas engañosas. Fíjese en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, estamos en el día 12, del 2 al 4. Fíjese, dice el 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, el mismo Jesús, él tenía presente en su mente, hermano, tenía presente en su vida cuánto le faltaban a él para morir, porque él sabía que tenía que morir en la Pascua. Fíjese lo que dice Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. O sea, si se celebra la Pascua en 2 días más, es porque él estaba en el día número 12. Faltaban 2 días para que él fuera entregado como un cordero. A mí este texto me llamó mucho la atención porque el Señor estaba consciente y llevaba la fecha, y llevaba la hora, y llevaba todo en su mente, hermano, para cumplir el propósito de Dios en su vida, para cumplir exactamente lo que Dios tenía planeado para él. Y la pregunta que yo me hice, ¿somos así nosotros como el Señor Jesús? ¿Pensamos en algún momento de nuestra vida, voy bien yo en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? ¿Estoy haciendo lo posible en mi vida para agradar a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Jesús la tenía súper claro. Jesús, en el versículo 2 del capítulo 26 de Mateo, él está consciente de que le faltan 2 días. Si la Pascua era el día 14, él estaba en el día número 12. Le faltaban 2 días. Y en estos 2 días, a él lo iban a hacer caer por cualquier motivo, con engaño. Lo van a poner en contra del gobierno. Le van a hacer una pregunta de carácter político, porque le van a preguntarle sobre la imagen del César. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quisieron hacerlo caer en el ambiente político, con engaño, hermano. Mire lo que dice el versículo 2 de capítulo 26. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él lo tenía súper claro. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender a Jesús, el versículo 4, con engaño a Jesús y matarle. Imagínense. Ya no lo pudieron hacer caer con las preguntas de la resurrección. Ya no lo pusieron a hacer caer con la pregunta sobre la autoridad. Ahora lo quieren hacer caer con engaños. Lo quieren hacer caer con trampa. Pero el Señor, dice la palabra del Señor, que conocía la intención del corazón de las personas. En Marcos capítulo 14, vamos a encontrar otra información. Versículo del 1 al 2. Dos días después era la Pascua. ¿Se da cuenta? Marcos lo emplea de otra manera.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces, vamos ahora a el día número 13. Acuérdense que Éxodo capítulo 12 decía que del día número 10 hasta el día número 14, el cordero tenía que ser inspeccionado, tenía que encontrar alguna falla y que no tuviera ningún huesito quebrado, ninguna contaminación, nada, tenía que ser un cordero intachable, ¿cierto? Ahora vamos al día número 13. ¿Qué está pasando con este cordero? Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? El día en que Jesús estaban preparando para que Jesús ya, este corderito, fuera a sacrificar. Y el versículo 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 apóstoles. Entonces, ese mismo día, al otro día, Jesús en la mañana fue sacrificado. El día número 14. Mateo 27, del 1 al 3. Venida la mañana, dice, ya pasó el otro día, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Exactamente igual como presentaban el cordero en el Pesaj. Al principio, ellos se lo presentaban al sacerdote Aarón. El cordero iba amarradito de sus piernas y de sus manitos. Iba amarradito y el sacerdote lo colocaba en el holocausto y lo degollaba. Esa sangre quedaba en el holocausto y el cordero se lo pasaba al padre de la familia y el padre de familia iba y lo quemaba. Exactamente igual en el versículo 27. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar a la muerte y le llevaron atado. Exactamente como se ataba al cordero. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pero lo más grande de todo, mis hermanos, es que en el versículo 24 del mismo capítulo 27 de Mateo, estamos ya en el día 14, en el versículo 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Yo no encuentro que este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es inocente. Este hombre nunca ha hecho nada malo. Hasta el día 14 seguimos inspeccionando al cordero. Y a este cordero no se le encontró nada. Y Jesús sabía en su mente y en su corazón que él estaba cumpliendo paso a paso
la voluntad de Dios para su vida. Dice, lo guardaréis en Éxodo 12, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora nos toca ver, y lo inmolará toda la congregación. Lo inmolará. Esa palabra inmolar significa sacrificar, entregar a la muerte. Cuando dice inmolará toda la congregación, dice Éxodo capítulo 12 que toda la congregación tenía que entregar el cordero. Bueno, ahora se cumplió con este cordero. Versículo 25. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en Hechos, fíjese lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unieron contra él? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cumplió paso a paso la función del Cordero de Éxodo capítulo 12. Paso a paso, día tras día. Nunca pudieron encontrarle nada a este Cordero. ¿Por qué? Porque la exigencia de Dios era que tenía que ser un Cordero sin manchas, un Cordero puro. Todo eso vivió nuestro Señor Jesús como Cordero. Pero ahora viene lo más importante. Ahora viene lo más rico de todo esto, que es la recompensa del Cordero. Fíjese que en el libro de Apocalipsis, hermano, nunca vamos a encontrar la palabra Mesías y Jesús, sino que usted siempre en el libro de Apocalipsis va a encontrar el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Dios lo exaltó. Dios le dio una recompensa a su Hijo, a su Mesías, por obedecerle, por llevar a cabo el plan que Dios tuvo para la humanidad. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y si nosotros nos ponemos en el centro de la voluntad de Dios, Dios también a nosotros nos puede levantar, hermano. Este Cordero, Jesús, para poder andar en la voluntad de Dios, se negó a sí mismo y se negó hasta lo sumo. Yo no hablo, dice, por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros le decimos a Dios, hace conmigo conforme a tu voluntad, es porque Dios tiene un plan para el mundo a través de nosotros. Miren la recompensa que Dios le dio a este Cordero. Apocalipsis 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación. La recompensa por ser obediente
a la voluntad de Dios. Apocalipsis 5, versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Fíjese, hermano, esos 4 seres vivientes dijeron amén, porque ellos vieron cómo ese cordero se sometió desde que nació hasta que murió. Se sometió a la voluntad del Creador. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanito, para concluir, una cosa es que Dios tenga un plan perfecto para tu vida, para el crecimiento de tu vida espiritual. Una cosa es que Dios tenga en ti un propósito, en su corazón, para poder levantarte, para poder contar contigo, y Él pueda levantarte a lo sumo. Pero otra cosa es que tú seas perceptible a la voluntad de Dios y negarte a ti mismo para que vean a Dios en tu vida. Todo esto lo logró nuestro Cordero que fue inmolado. Él nos dio el ejemplo de obediencia, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, negándose a sí mismo para dejar que la voluntad de Dios predomine sobre su vida. Y para concluir, hermanito, esta enseñanza, quiero terminar con la enseñanza del apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 9, cuando él dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra sentir, en hebreo, le da la connotación de pensar. O sea, está diciendo, haya pues en vosotros este pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por las venas del Señor Jesús corría sangre. Él era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Él pasó hambre, él pasó frío, él pasó necesidad, él pasó aflicciones, tuvo problemas, él fue miembro de una familia, él tuvo amigos como nosotros, él supo lo que era la necesidad, él supo lo que era dormir en el suelo, él supo lo que fue el sufrimiento, él tenía sentimientos, él lloró. Así era nuestro Señor Jesús. Pero con todo eso que él vivió, él no se aferró a su condición, sino que él hizo todo lo posible por agradar a su Padre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
Esta palabra, humillarse a sí mismo, hermano, es hacer con gusto lo que no quiero hacer para agradar a alguien. Eso se llama humillarse a sí mismo. Y esa cualidad tenemos que tenerla nosotros a veces. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. O sea, esperar que una persona me humille, ya eso es normal. Pero ¿cómo voy a humillarme yo a mí mismo? Tendría que hacer cosas que no pienso hacer, pero las hago. Eso es humillarse a sí mismo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también los exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué ejemplo nos dio este Cordero? ¿Qué ejemplo nos dio, hermanos? El camino ya está trazado. La vara está puesta. Si alguno piensa que la vara está muy alta, y si algunos piensan que la vara se puede superar, queda a su criterio. Pero si usted se somete a la voluntad de Dios y hace lo que Dios quiere que usted haga, estoy muy seguro que Dios a usted lo va a exaltar. Dios le bendiga mucho, mis hermanitos. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, le damos las gracias a Dios.